Y ahora voy a hablar un poco de cómo manejamos todo esto, ¿no? El tema de la comunicación matrimonial. Hombre es distinto que la mujer, ahí se producen desencuentros. ¿Cuál es el escenario en que nos movemos, ¿no? El matrimonio. Algunas ideas, 3 ideas y luego 3 técnicas que pueden ayudar, desde luego en el ámbito matrimonial, pero yo creo que en cualquier ámbito. Si antes me he basado en los libros de Jeff y Shaunti Feldhahn, ahora me baso en un libro de Aaron Beck, que es uno de los padres de la psicología cognitiva, que se llama Con el amor no basta, ¿no? En el matrimonio se produce lo que este autor llama una sobrecarga emocional. ¿Qué es una sobrecarga emocional? Una sobrecarga emocional es que las tareas prácticas y mecánicas se juzgan más por su capacidad de satisfacer valores y expectativas emocionales que por su capacidad de resolver problemas prácticos. Es decir, que si una mujer le dice a su marido cuelga ese cuadro y al día siguiente no está colgado, él se arriesga a que ella piense que ya no le quiere. Entonces se producen unas asociaciones enigmáticas que muchas veces no tienen razón de ser, pero que nos afectan a los dos, porque la sobrecarga matrimonial afecta a la mujer y al marido. De este estilo: no me llama, ya no le importo; no cuelga el cuadro, ya no me quiere; no recoge en la habitación, soy una mala madre; no llega puntual, es un desconsiderado; no quiere tener relaciones, es que ya no la traigo; ha dicho que Juan es encantador, es que yo ya no lo soy tanto, etcétera, etcétera, etcétera. Este tipo de asociaciones que es normal que se produzcan. ¿Por qué hay sobrecarga emocional? Hay sobrecarga emocional porque nos queremos, porque hemos entregado todo lo que somos y por lo tanto esperamos mucho, tenemos muchas expectativas puestas. El desengaño es propio del amor. Y la gente se piensa a veces que cuando viene la decepción o el desengaño termina el amor. No, el desengaño es lo que te indica que hay amor. Es como el humo al fuego, es molesto, es ingrato, pero sin embargo te indica que allí hay fuego. Pues el desengaño, la decepción, lo mismo, te indica que amas a esa persona, porque quien nunca te desengaña es aquel a quien no amas. La indiferencia nunca produce desengaño. Por lo tanto, hay una sobrecarga emocional. Como maridos y mujeres, como matrimonio, ¿qué hemos de saber respecto de la sobrecarga emocional? Nada, que existe. Comprenderla y poner mucho sentido del humor, mucho buen humor y reírnos mucho de nosotros mismos, que a veces somos demasiado susceptibles a determinadas reacciones de nuestra mujer o de nuestro marido. Sobrecarga emocional. Segunda idea, presunción de inocencia. Hay que establecer en el matrimonio una presunción de inocencia, que consiste en pensar que aunque sus acciones estén equivocadas y me haya hecho daño, yo pienso que tiene buenas intenciones y no quiere herirme. ¿Por qué hay que establecerlo? Primero, porque si no nuestra relación es un infierno. Segundo, porque eso a mí sí me lo aplico siempre. Yo nunca hago las cosas para molestar al otro, para fastidiarle, para hacerle daño. Yo sí me aplico a mí la presunción de inocencia. Pero si yo empiezo a pensar, es que parece mentira, es que parece que lo haga adrede, es que ya lo sabe, es que se lo he dicho 1000 veces, entonces voy entrando en una dinámica muy peligrosa, que es la dinámica de las atribuciones negativas. Las atribuciones son la manera en que responsabilizamos de algo a alguien y solemos siempre ir responsabilizando a los demás. Yo tengo una manía que es la de intentar encestar cosas, que en mi casa lo conoce todo el mundo. Si yo cojo un cuchillo y lo intento encestar en la cesta del lavaplatos, que mira que tiene narices la cosa, pero a veces lo he hecho, y alguien ha puesto una copa de Borgoña al lado, en la bandeja de los platos, en lugar de arriba en la de los vasos, y yo fallo, como suele pasar, y le doy la copa, no se me ocurre pensar quién es el idiota que tira cuchillos a la cesta. Lo que pienso es quién es el burro que ha puesto una copa de Borgoña al lado de la cesta cuando yo iba a tirar un cuchillo, ¿no? Pues esto, que nos pasa continuamente, en el matrimonio tenemos un problema, y es que solo hay otro, con lo cual las atribuciones siempre se las hacemos al otro. Y está comprobado que la mecánica de las atribuciones funciona independientemente de la manera en que los hechos se han producido. Normalmente tenemos una creencia previa, un prejuicio, una preconcepción respecto a nuestra mujer o nuestro marido y vamos buscando todos aquellos datos que nos ayudan a confirmarlo, a corroborarlo. Es importante establecer, y creo que aquí podemos hacer un esfuerzo personal cada uno de introspección, que esto sirve a cada uno, a los casados, a los no casados, a cada uno, para ver cómo funcionamos haciendo atribuciones. ¿Hacemos atribuciones positivas? Porque este es un termómetro de la relación matrimonial. Hacemos atribuciones del estilo: qué rato más agradable, qué cariñoso es, qué bien se está con ella. No me extraña que se olvide con la cantidad de cosas que tiene en la cabeza. Es comprensible que llegue tarde, pobrecita. Seguro que le han preguntado 1000 cosas los niños antes de salir. Estas son atribuciones positivas. Pero las atribuciones negativas van introduciendo una especie de roedor allí que nos va carcomiendo por dentro, ¿no? Atribuciones negativas tipo: vaya, por fin ha encontrado un poco de tiempo para pensar en mí y estar un rato conmigo. Hombre, hoy está cariñoso, a ver qué es lo que quiere.
ya se ha vuelto a olvidar, mis cosas no le importan nada. Estas son las atribuciones negativas. Creo que esa presunción de inocencia nos tiene que ayudar en esa línea. Y la tercera idea es la ley de la reciprocidad. Estamos hablando ahora del escenario, del matrimonio, cómo funciona, ¿no? Creo que cualquier relación humana funciona con esta regla. La ley de la reciprocidad es que tendemos a darnos satisfacción en la misma medida en que la recibimos. Satisfacción e insatisfacción en la misma medida en que la recibimos. Por lo tanto, ahí hemos de ser los primeros. Si queremos mejorar nuestra relación matrimonial, hemos de empezar nosotros mejorando en algo que le pueda dar satisfacción a nuestra mujer o a nuestro marido. Y aquí hay dos informaciones que no hay que olvidar, dos datos. Una, que los impactos negativos producen efectos a corto plazo y se suelen devolver con mayor magnitud, mientras que los impactos positivos producen efectos a medio plazo y se suelen devolver con menor magnitud. Con lo cual hemos de hacer un esfuerzo también para corregir esto, ¿no? Todo el área de las atribuciones. Y luego tres técnicas que destaca Aaron Beck en este libro que creo que son muy útiles para mejorar en la relación humana en general y en la matrimonial en particular. La primera, toda la gestión de las expectativas y peticiones. Yo tengo una hija que ahora está con lo de la gestión de las expectativas. Cada vez que en casa alguien dice algo, oye, he visto una película buenísima, dice, ojo con la gestión de las expectativas, que luego vamos a ir a verla y no nos gustará tanto. O sea, no exageres. Bueno, pues la gestión de las expectativas es muy importante en un matrimonio. Pero lo importante en el matrimonio es que sepamos qué expectativas tenemos. Yo qué espero de mi mujer, yo qué espero de mi marido. ¿Qué espero? No solo en general, en abstracto, sí, el amor, ser felices, la fidelidad. No, en concreto. ¿Qué espero? ¿Cómo espero que reaccione cuando estoy enfadado? ¿Qué espero que haga cuando estoy triste? Cuando estoy nervioso o nerviosa, cuando estoy alegre, cuando estoy propositivo y activo y quiero hacer cosas. ¿Qué espero de él o de ella? Porque si no se lo digo, no lo va a conocer. Lo primero que debe hacer es conocerlo yo mismo, que a veces ni siquiera las tenemos identificadas ni definidas esas expectativas. Primero, por lo tanto, hay que identificarlas, hay que identificarlas y hay que comunicarlas, porque a veces, si no, él o ella no actuará como nosotros esperamos. Hay tres razones por las que no se suelen comunicar las expectativas. Una es, no hace falta hablarlo. Él me quiere, ya lo sabe, y seguro que me regalará aquel pañuelo color Burdeos que le señalé a 10 metros de distancia en el Corte Inglés cuando estaba probando una bicicleta de montaña. Mañana es mi cumpleaños y él caerá en que me gustaba que... No va a caer. Díselo, hay que hablarlo. Dile las expectativas. Esto es pues, es una tontería, totalmente absurdo, pero es para ver la importancia, ¿no? Dile lo que esperas, tanto él como ella, ¿no? La segunda, que creo que afecta más al varón, es el temor o el miedo a la discrepancia o al enfado. El temor o la duda ante la discrepancia o el enfado. Porque muchas veces, digo que afecta más al varón porque cuando nuestra mujer nos dice algo nos lo tomamos por la tremenda. Entonces, ¿qué pasa? Que ya no nos dice nada más. Y entonces viene la tercera razón, que es peor todavía casi, que es el cariño lo puede todo. No pasa nada, yo voy a aguantar. Ella no me da nada de lo que espero, pero yo la quiero tanto y le quiero tanto y con este cariño voy a superarlo. Sí, a lo mejor lo harás y te convertirás en un santo, pero lo mejor es que se lo digas, porque él o ella quiere amarte como tú quieres ser amado o como quieres ser amada, pero a veces no sabe hacerlo. Entonces creo que es bueno pues adelantarse y decirlo, comentarlas con tu cónyuge. Y de las expectativas se derivan las peticiones. Si tú tienes una expectativa, si las conoces y las transmites, has de pedir que él te ayude a cumplir esas expectativas. No hay nada más potente en la relación matrimonial que una petición bien hecha, que una petición de alguien que dice, oye, estoy pasando por un mal momento, necesito que estés por mí, que me ayudes porque lo estoy pasando mal. Esa es una petición que desmonta a cualquiera. Ahora, con las peticiones hay dos reglas importantes que hemos de tener en cuenta. Primero, hay que saber escoger el momento. No siempre es un buen momento para hacer una petición, eso cada uno vendrá. Y segundo, hay que intentar hacerla en forma positiva y no negativa. No es lo mismo decir, ¿cómo me ha gustado el beso que me has dado esta mañana?, que decir, cada mañana te vas sin despedirte y no me das un beso. ¿Es muy diferente? Bueno, pues hay que saber encontrar la mejor fórmula de hacer las peticiones. Y primera técnica, segunda técnica, expectativas y peticiones. Y después las deformaciones cognitivas. Aaron Beck, en este libro, cita a Epícteto y dice, Epícteto decía, a los hombres no les perturban tanto las cosas como la visión que tienen de ellas. Y es verdad, vamos por la vida todos, y esto nos afecta a todos sin excepción, anudando a los hechos que acontecen y nos afectan un significado específico y personal. Vamos interpretando la realidad. Claro, cuando vamos interpretando la realidad, reaccionamos emocionalmente en función de esa interpretación.
pero la interpretación de nuestra mujer no es la misma que tenemos nosotros, y ahí se produce un desencuentro. Esto los abogados lo vemos cada día en los juicios. Interrogas a dos testigos que contemplaron la misma acción y sin embargo la explican de manera totalmente distinta. ¿Están mintiendo? Muchas veces no. Simplemente uno se fijó en unos detalles y otro en otros detalles. Uno de las evidencias más tangenciales, porque hay muchas evidencias directas mucho más claras e históricas de los evangelios, es precisamente que los distintos evangelistas dicen una frase distinta, que es la que está escrita en la cartera de la cruz. Unos dicen el rey de los judíos, otros Jesús Nazareno el rey de los judíos, otros Jesús Nazareno el rey de los judíos en 3 idiomas, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó? Pues que nadie estaba por leer lo que ponía. Se estaba muriendo su mejor amigo y su maestro, y la gente estaba atenta a eso y estaba concentrada en ese dramatismo que se estaba produciendo en ese momento. Lo que pasa es que la ley romana decía que la causa de la condena tenía que ponerse en la cartela. Entonces la gente, pues sí, es verdad, ponía eso, no tenía ninguna importancia. Pues eso nos pasa continuamente. Aaron Beck dice, les llama pensamientos automáticos. Y dice, son como breves estallidos, al borde de la conciencia, que son muy difíciles de detectar, pero que tienen mucha importancia porque van a determinar nuestra comunicación. Nosotros vamos a comunicar con nuestra mujer o nuestro marido según el estado emocional que tengamos en ese momento, el cual habrá venido determinado por la interpretación que hayamos hecho de ese hecho. Ha llegado tarde y lo interpretamos de una manera o de otra. Lo podemos interpretar de muchas maneras, ¿no? ¿Qué aconseja Aaron Beck? Primero, identificar esa reacción emocional. ¿Qué sensación experimento? Mi mujer está tardando en cambiarse, por poner un caso anecdótico. ¿Qué sensación experimento? Enfado, nerviosismo, cabreo, lo que sea. Segundo, relacionarla con el suceso. ¿Qué hecho provoca esa sensación? ¿Es que vamos a llegar tarde? ¿O es que vamos a llegar tarde a casa de mis padres y mi hermano siempre me suelta una indirecta? Porque en el primer caso hay un motivo de caridad que los demás no esperen. En el segundo caso hay un motivo de orgullo, que yo no reciba la indirecta de mi hermano, porque a lo mejor están tranquilamente tomando el aperitivo. Después, relacionar la emoción con el hecho que lo provoca. ¿Por qué ese hecho me provoca esa emoción? ¿No será que he venido enfadado del despacho y quiero que todo suceda como a mí me parece que tiene que suceder en este momento? Después dice cuestionar ese pensamiento automático. ¿Qué pruebas tengo a su favor? ¿Cuáles en contra? ¿Son lógicas las motivaciones? ¿Realmente creo que mi mujer está haciendo esto para fastidiarme? ¿Porque quiere llegar tarde a casa de mis padres? Y después emplear respuestas racionales. Lo más probable pues es que se haya retrasado por cualquier cosa y no pasa nada, ¿no? Es importante porque, insisto, determina nuestro estado de emoción, ¿no? Qué distinta será la reacción de una joven recién casada cuando su marido, también jovencito, consultor, último mono en una consultora, le llama por primera vez y le dice que están en un cierre, en un closing famoso, y que va a llegar muy tarde. Y pasan las horas, y pasan, y llega a las 6 de la madrugada. Qué diferente será la reacción de esta joven esposa si su padre, cuando llegaba a las 6 de la madrugada, había pasado antes por una panadería que conocía y había dejado el desayuno de croissants recién hechos allí en la mesa del desayuno, o si su padre, cuando llegaba a las 6 de la madrugada, llegaba borracho, pegaba a su madre y les despertaba a todos. Ella no lo controla, pero la emoción que le está generando es muy distinta. Entonces, creo que ahí vale la pena ser un poco autocríticos y de vez en cuando pensar, oye, pero ¿yo por qué me pongo tan nervioso cuando mi mujer se retrasa, cuando mi marido me dice esto, cuando un hijo... Y ser un poco autocríticos, hombre, pues intentar tener generar una reacción distinta, ¿no? Que algún control tenemos sobre nuestras emociones, ¿no? Hay muchas de estas deformaciones cognitivas. Aaron Beck destaca unas cuantas. Yo voy a destacar solo 3 o 4 que son muy claras, ¿no? Una es la personalización, y consiste en pensar que nuestro cónyuge actúa siempre en función de nosotros. Lo que decía antes, ¿no? Ha dicho que Juan es encantador, yo interpreto que yo no lo soy tanto. Esta es muy típica en la conducción. Hay muchas personas que se piensan que todos los demás conducen en función de ellas, o todavía peor, en contra de ellas. Este me ha adelantado para demostrar que corro más, este no sé qué. Esto nos pasa más a los varones. La otra es la sobregeneralización, la polarización, el extremismo. Es el siempre, nunca, todo, nada. Tienes la manía de, ya no puedo confiar, nunca cambiará. Acabamos convirtiendo un hecho en un rasgo del carácter y eso es siempre muy injusto. Es que nunca bajes la tapa del váter, que es lo típico que ponen todos los libros de relación matrimonial. Nunca bajes la tapa del váter, justo la semana que lo he intentado 2 veces, ¿no? Produce una sensación de injusticia muy grande. Y luego, otra, por decir una más, es la abstracción selectiva, que llama él, o visión restringida, ¿no? Que de una situación determinada extraemos aquello que nos interesa y nos quedamos con eso.
Y normalmente suele ser el impacto negativo, que como antes decía, influye mucho más que el impacto positivo, ¿no? Entonces, nos hemos ido de aniversario, hemos pasado 5 horas maravillosas, hemos ido a cenar, hemos ido al cine, hemos ido a bailar, volvemos a casa y en la última curva discutimos por qué calle tomar, no toma esta, no, que está en el camión de la basura, efectivamente, camión de la basura, nos enfadamos y llegamos a casa enfadados. Y al cabo de un año volvemos a celebrar el aniversario, oye, ¿qué hacemos este año? Total, lo vas a estropear como el año pasado. Hemos estado 5 horas pasándolo de cine, nos hemos enfadado 5 minutos, pero ¿qué recordamos? Los 5 minutos. Creo que ahí también hay que hacer un esfuerzo con nuestra vida y darnos cuenta que nuestra vida tiene mucho más aspectos positivos que aspectos negativos. Y termino ya como última técnica, bueno, luego haré un pequeño comentario a modo de corolario sobre el perdón, sobre las rutinas coloquiales, ¿no? Que es un tema al que Aaron Beck le da mucha importancia en ese libro, ¿no? La espontaneidad y las rutinas coloquiales, ¿no? Hay espontaneidad cuando la maquinaria, cuando nuestro cuerpo opera sin esfuerzo, ¿no? Y el reto consiste en que lo auténtico, en que lo que nosotros queremos ser, se convierta en espontáneo. Y esa es la virtud, ¿no? En hacer lo bueno sin que nos cueste. Hay muchas rutinas pequeñitas en el día a día de un matrimonio y de una familia, la hora de leer el periódico, el sillón donde te sientas, el cenar a una hora exacta, el dejar la ropa en un lugar determinado, el no tener una cortesía determinada, que se van como metiendo allí dentro y acaban formando casi parte de tu personalidad. Cuando son pequeñeces y están en los aledaños de tu personalidad y las puedes cambiar facilísimamente. Igual que cambies un golpe en el pádel a fuerza de entrenarlo, igual que cambies un golpe en el golf, igual que si te vas a vivir a Gran Bretaña, te pones a conducir por el lado izquierdo, aunque tienes arraigadísima la rutina de circular por el lado derecho. Pues creo que ahí también vale la pena, maridos y mujeres, que hagamos un esfuerzo por detectar cuáles son esas pequeñas rutinas que se nos han ido inercialmente metiendo a cada uno de nosotros y que ya confundimos con nuestra manera de ser y que no tiene nada que ver, que pueden ser una manera de hablar, que pueden ser una manera de sentarse. ¿Cuál es el consejo más fácil aquí? Es intentar traer a casa todas las cortesías, las delicadezas, las atenciones que tenemos fuera de casa. Muchas veces somos mucho más amables fuera de casa que en casa. Yo creo que el reto está en estar allí, oye, no estar cómodo cuando tu mujer está trabajando, cuando tu marido está trabajando. Estar atento a ella, estar atento a todo lo que pasa en tu casa, traer esas cortesías. Con lo cual yo creo que la conclusión de tanto lo que he dicho al principio como lo que digo ahora es, y lo voy a decir con una cita de Hugo Borgello en un libro maravilloso que se llama Las crisis del amor, que dice ahí: ante cualquier dificultad en la vida de relación, todos deberían saber que existe una única persona sobre la que cabe actuar para hacer que la situación mejore, ellos mismos. Y esto es siempre posible. De ordinario, sin embargo, se pretende que sea el otro cónyuge el que cambie, y eso casi nunca se logra. Si quieres cambiar a tu cónyuge, cambia tú primero en algo. Yo creo que este puede ser el corolario de todas estas técnicas y del ámbito inagotable de la relación matrimonial, ¿no? Si quieres que tu cónyuge cambie, cambia tú primero en algo. Y por último, el perdón. Hay un artículo precioso de Jutta Burggraff, que se encuentra por internet fácilmente, que se llama Aprender a perdonar, sobre el perdón. Y solo 3 ideas, ¿no? El perdón es fundamental en el matrimonio, en todas las relaciones humanas, pero sobre todo en el matrimonio. Pero tiene que salir casi espontáneamente, antes de que el orgullo campee por sus fueros y se apropie de nuestra personalidad. Antes tiene que ser el perdón, pedirlo. Pero a veces es más difícil perdonar que pedir perdón. Perdonar significa poner fin a ese círculo vicioso del ojo por ojo, dice Jutta Burggraff. Significa también, a veces, no significa olvidar, porque yo no puedo dejar de recordar, pero significa purificar la memoria. El perdono y olvido significa te perdono y purifico mi memoria. Yo no puedo dejar de recordar, pero voy a recordar esas ofensas como ya perdonadas y por lo tanto ya no me hacen daño. Y por último, el perdón significa decirle al otro, tú eres más grande que tu culpa. Significa hacer borrón y cuenta nueva, tabula rasa, volver desde el principio y decirle, tú no eres así, sé quién eres y eres mucho mejor de lo que yo he visto en este acto que has hecho, ¿no? Ese es el perdón. Y el perdón me parece que también es una asignatura pendiente en muchos matrimonios. Hay que entrenarse a perdonar y hay que entrenarse a pedir perdón. Muchas gracias.